¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Día de Cierre. Usted ya sabe, todos los miércoles a las 11 de la noche los vamos a acompañar acá para contarles un poco qué consideramos nosotros, porque este es un programa autoritario, qué es lo más importante de la semana. Somos autoritarios como todos los programas, pero tratamos de disimularlo, por lo menos, o de no disimularlo. ¿Qué pasó esta semana? Usted tiene que pensar lo siguiente. ¿Qué es lo que se está debatiendo en la Argentina? Para que sea una idea. Si usted tiene 100 pesos en el banco, estos 100 pesos del banco, se supone que a fin de año le van a quedar 75. Le pueden quedar 80, le pueden quedar 70. ¿Por qué? Porque el problema es que esto que tenemos acá se deprecia. A mí me encantaría que lo que yo estoy diciendo sea mentira y que realmente el peso tenga cada día más valor. Pero la inflación se está comiendo el bolsillo de la gente, del que menos tiene. El 80%, la mayor masa salarial de este país, cobra 4.500 pesos. Ese sueldo alcanza solamente para comprar comida, un poco de vestimenta y quizá ahorrar un poquito para juntar algún pucho o pagar un departamento. Lo que se está discutiendo hoy es la política económica por los próximos, al menos, 2 años que quedan de kirchnerismo. Usted piensa una cosa, Guillermo Moreno, funcionario altamente cuestionado por un montón de sectores empresariales, sobre todo por la gente que tiene que importar o exportar, porque se lo acusa de que muchas veces, quizá en una política antojadiza, quizá en una política súper estratégica para el desarrollo del país, hay que ver quién tiene la razón, hay algunos problemas para entrar o sacar cosas del país. Y así funciona un país. Hay empresas que tienen problemas de bulones, como hay otras que han tenido una mejor rentabilidad porque se evita que entren bienes extranjeros y la industria nacional se desarrolla. Yo no voy a juzgar acá, no voy a decir quién tiene la razón de los dos, pero piense que no es menor lo que pasó. Que Cristina haya decidido correr a Guillermo Moreno, o en términos técnicos, limpiarlo a Guillote, no es menor. Nadie presenta una renuncia sin el aval de un presidente. No es que un día a mí se me ocurre y soy el funcionario más importante del rumbo económico de este país, voy y renuncio. Lo echaron. Y también cambiaron la cúpula del gobierno. Que Jorge Capitanich, ex gobernador de Chaco hasta hoy, que hoy a las 7 de la tarde asumió como jefe de gabinete, sea el que maneje gran parte del poder de este gobierno, no es menor, porque es un peronista que entiende la lógica del peronismo. Entonces yo, si tuviera que pensar con vos, pensaría 2 cosas. Que el gobierno dio 2 mensajes. Un mensaje a la política, porque de acá hasta que termine el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que hasta hoy no puede reelegir, se va a necesitar el peronismo, del armado con los gobernadores. ¿Quién va a ser el que levante el teléfono y le diga a los gobernadores, muchachos, vamos para acá? Que hable con los intendentes. Esos intendentes que perdió el gobierno y que se los robó Massa. Acordate que Massa se hurtó 20 intendentes y construyó el Frente Renovador y ganó las elecciones con más de 1 millón de votos al candidato del kirchnerismo. Es una barbaridad. Entonces, Capitanich va a reconstruir el voto peronista, con la ayuda obviamente del gobierno. Cristina confía mucho en él. De hecho, al ponerlo en ese lugar tan importante, como jefe de gabinete, lo bendice de alguna forma, le tira agua bendita acá para erigirlo como uno de los candidatos a presidente. No es menor alguien que conozca la gestión por adentro, que entienda cómo funciona el engranaje del poder acá. Y bendicieron ¿a quién? A Capitanich. Otra cosa que tenés que pensar, y me voy a rascar acá un poco la cabeza porque me pica del calor que saca adentro. Guillermo Moreno se fue. Eso es un mensaje para la economía. Hoy la bolsa, a la mañana, después de las 11 y media que abrió, subió 5%. Eso quiere decir que hay una parte del empresariado, de los inversores, de los tipos que timean la guita en la bolsa, que creen que fue un buen cambio, que las cosas van a andar mejor. O sea, es que el año que viene se supone que va a ser un poco duro. Cualquier economista, incluso los kirchneristas, dicen que ya es hora de sincerar algunos indicadores de la economía. Que no podemos seguir pagando lo mismo todos por los mismos servicios. Hoy me da un ejemplo que es muy interesante. La hornalla que tiene en su casa Amado Vudú y la hornalla que tiene una garrafa en Ranela, en Aldo Bonzi o en Cuyo, pagan exactamente lo mismo. Y eso no puede pasar. Entonces, en algún momento se van a desregular las tarifas. Si le preguntás a los empresarios de la luz, ¿qué piensan? Que debería en la ciudad por lo menos subir 8 veces la tarifa de luz. Obviamente, no te quiero asustar, no va a subir 8 veces la tarifa, pero va a llegar un sinceramiento. Y ese sinceramiento, por lo general, el golpe al bolsillo del trabajador y del asalariado, ¿cuándo es? Después de las elecciones. Quizás sube el transporte también. No se pueden seguir conteniendo las tarifas del servicio de transporte como hasta ahora. Con esto no quiero pregonar de que hay que subir los impuestos. Pero si vos querés que las cosas funcionen bien, tenés que coparticipar parte de la tarifa
o del abono que tenés a fin de mes para que el servicio sea mejor. ¿Sabes por qué? Porque si no nadie invierte. No existe un país donde una lógica donde el Estado todo el tiempo derrame plata en los servicios. No funciona en ningún lugar del mundo. Hoy me decían que la Argentina está entre los 5 países con más inflación del mundo. Lo dicen obviamente los economistas opositores. Ponen que estemos en el lugar 10, en el lugar 15. Bueno, eso tiene que cambiar de a poco. Y que se vaya Guillermo Moreno, que Hacienda, Kicillof, que ya manejaba gran parte de la economía, no es un dato menor. Pensá esto, un mensaje a la política y un mensaje a la economía. Eso fue lo que hizo Cristina. Ni se te ocurra, yo te lo pido por favor encarecidamente cambiar de canal, porque no vamos a seguir charlando de esto que te preocupa a vos, de tu bolsillo. En todo lo que queda del programa vamos a hablar de tu bolsillo, de cómo nos van a cambiar estas cosas que pasaron, estos cambios en el gabinete que hubo, que no son menores. Porque acordate cómo empezamos el programa antes de ir a la tanda. Si vos tenés hoy 100 pesos, a fin de año muy posiblemente tengas 75. Y hay gente trabajando para que eso no pase. Me voy con un solo dato. Guillermo Moreno, la persona que debería trabajar para contener la inflación, se supo ayer que en su declaración jurada, es decir, en su presentación anual de cuántos bienes tiene, compraba bonos en dólares. O sea que ni él creía en lo que estaba vendiendo, lo cual es muy cuestionable. No lo echaron por eso, no lo echaron por las causas judiciales, lo echaron por otra cosa, porque el gobierno entiende que vienen 2 años difíciles y se necesita dar un volantazo en la política y en la economía después de 11 años de década. Para algunos ganada, para los otros perdida. Esto es Día de Cierre, ni se te ocurra irte, ya volvemos. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Préstamos personales precalificados. Ahora, hasta 300.000 pesos y hasta 72 meses de plazo. Para que concretes lo que tanto querés. Más información en bancoprovincia.com.ar y en 0810 22 Banco Provincia, de tu lado. Bueno, seguimos en Día de Cierre, espero que nunca trascienda las cosas que hablamos en el corte porque sería muy cuestionable. Estamos con Daniel Sabzai, que para que usted seguramente lo conoce, pero es uno de los juristas más importantes a nivel constitucional de este país. ¿Cómo le va, Daniel? Muy bien, gracias. Un gusto estar con usted. Muchas gracias. Yo quería empezar por la ley de medios, pero eso seguramente va a ser aburrido para la gente. Así que empecemos por el tema del Código Civil. Yo sé que no es su especialidad y usted quizás no quiere meterse en temas que no le competen, pero igual se lo tengo que preguntar. ¿Cómo no? ¿Es un cambio radical para la sociedad el cambio civil? ¿El Código Civil? El Código Civil evidentemente regula las relaciones fundamentales de la vida en sociedad. Así que claro que es un cambio muy grande. Además se hizo con la metodología de hacer una refundición de los 2 grandes códigos, civil y comercial. Se unieron. Se unieron, que es una técnica muy moderna. Hay que decir que los modelos son el Código de las Obligaciones Civiles y Comerciales de Italia y de Suiza, que han marcado en ese sentido la guía para que no estén dispersos los 2 códigos. Así que en eso estamos de acuerdo. Y en cuanto a la necesidad de la reforma, hace desde el 67 que no se hace una reforma importante. En realidad todo lo que se hizo ha sido lateral, entonces eso genera confusión, muchas leyes que se transforman en leyes que son como anexas, pero que muchas veces contradicen, así que la necesidad de la reforma no hay duda que existe. Pero en el fondo, sí, el corazón del código sigue siendo el mismo que concibió Vélez Sarsfield en 1008 y pico. Sí, hay cambios muy importantes, sin duda hay cambios muy grandes. En este caso se ha hablado de la constitucionalización del derecho civil. ¿Eso qué quiere decir? Fundamentalmente el doctor Lorenzetti, es decir, el modo de ayornar, de actualizar las disposiciones del Código Civil con las reformas que tuvo la Constitución en el 94, fundamentalmente todo lo que tiene que ver
con la jerarquización de los tratados de derechos humanos, los 13 instrumentos que evidentemente regulan aspectos básicos que tienen que ver con derechos civiles, derechos de incidencia colectiva. Bueno, la idea fue precisamente hacer una suerte de sinceramiento entre lo que los tratados dicen y lo que el Código Civil expresa. ¿Me ayuda a pensar cuál es el debate por los derechos de incidencia colectiva? Porque sé que es un punto... ¿Cómo funciona eso? Mire, nadie duda que frente a situaciones concretas en que se produce una suerte de superposición entre un derecho de tipo individual, derecho a la propiedad, y un derecho de incidencia colectiva, por ejemplo, la protección del ambiente. Sí. Supóngase que es necesario en un determinado predio, a efectos de producir frente a una inundación, un desagüe, sí, generar una servidumbre de paso, bueno, evidentemente va a ceder el derecho privado, está claro, porque lo otro satisface el bienestar general. Ahora, de allí a establecer como principio genérico y a través de expresiones sumamente latas, muy amplias, que necesariamente esto siempre como principio general es así, es muy peligroso. ¿Hoy qué prima, el derecho colectivo o el derecho individual? Mire, para mí se da esa... en realidad no hay una jerarquía, la Constitución no marca una jerarquía de determinados derechos respecto de otros. Todos tienen un nivel superlativo, los individuales, los derechos sociales y los derechos de incidencia colectiva. Lo que pasa, que volvemos a lo que le manifestaba antes, es cierto que en el ejercicio de esos derechos se pueden dar oposiciones, colisiones, superposiciones. Entonces allí, cuando uno tiene que preferir uno u otro, como por ejemplo en el ejemplo que le di, pero son infinitos, a ver, deme un ejemplo más. Evidentemente vamos a preferir el que tienda a la incidencia colectiva. Mire, por ejemplo, el derecho a la protesta y la posibilidad de circular. Ahí también tenemos dos tipos de derechos distintos. Pero ahí, ¿cuál se beneficia en una protesta? A mi modo de ver, en una protesta, si es una protesta que no ha sido debidamente organizada, si el espacio público no fue solicitado con el tiempo anticipatorio necesario, si no se ha permitido alguna vía de escape para que la gente pueda circular, y pienso para que pueda ejercer cualquier otro derecho, lo que va a primar es el derecho de transitar. Porque ¿qué ocurre? La gente cree que solo es el hecho de circular. No, el derecho de circular a su vez me da acceso a una cantidad de otros derechos que cada persona ejerce según cuál es su programa de vida. Para la mayoría el derecho a poder ejercer su trabajo, ejercer el comercio, en caso de una emergencia la posibilidad de salvar a una persona. Pero para que la gente entienda, estamos en el 9 de julio, hay 500 autos y 200 piqueteros, sí, cortan la avenida. ¿Cuál es el derecho colectivo? ¿El de primar lo de los piqueteros o el de los 500 autos? Para mí el de los 500 autos, por lo que le explicaba antes. Bien. En primer lugar, ha sido algo que irrumpió de manera súbita, sin ninguna posibilidad de anticipación. Se trata del espacio público y no se ha dado la posibilidad de una vía alternativa para que la gente pueda transitar. ¿Y eso en el código está bien contemplado? No. ¿O hay un problemita? En el código no se habla nada al respecto. Claro. Esto es una cosa de interpretación que queda en las manos de quienes interpretan el derecho, que son todas las autoridades y fundamentalmente los jueces, cuando llega a los estados judiciales la solución de un conflicto. O sea, a medida que en el código se habla casi como un principio general, esta idea de que los derechos de incidencia colectiva priman por sobre los derechos de tipo individual, en particular el derecho a la propiedad. O sea, que a medida que nos volvemos una sociedad más conflictiva, donde todos sabemos que los indicadores de los conflictos que tienen los vecinos, la gente van creciendo, esto que es tan importante no se termina regulando. Por lo menos no se regula a través de reglas claras, claro, y las que me parece que aparecen en el Código Civil son tan abiertas, tan amplias, que pueden generar más conflictos y mucha inseguridad. ¿Usted cree que hay diputados que realmente quieren aprobar el código para quedar en la historia como los tipos que cambiaron el código? Habría que meterse en la psicología de esta gente, ¿no? Es difícil saberlo. Pero usted conoce el paño. Mire, yo creo que fundamentalmente si lo van a hacer es porque se ven presionados por una administración que opera sobre el Congreso como una escribanía de gobierno
y que se le ha metido en la cabeza que lo saca sí o sí, como se hizo con tantas otras normas. La ley de medios pasó lo mismo. Y fíjese que además para mí una de las cosas más criticables de este proceso es que se están utilizando los últimos días de una mayoría que ya ha sido desmentida por los números para sacar una norma fundamental para el país. No es la ley fundamental que es la Constitución, pero es una de las leyes más importantes. Y eso me parece realmente que le va a dar una gran ilegitimidad, pero es una suerte de abuso de derecho. Porque es como ignorar lo que pasó el 27 de octubre en la Argentina, inclusive en las PASO, donde se dio una expresión distinta en el Congreso, donde probablemente, más allá de que de manera ajustada el oficialismo conserva sus mayorías, sabemos que van a ser mucho más justas, inclusive no se sabe muy bien cómo se va a dar una vez que se recomponga la mitad y el tercio que va a aparecer nuevo. Ahora es Entonces, interesante. por eso se está forzando esta sanción. Es interesante lo que plantea usted, porque digo, más allá que el gobierno perdió las elecciones, y era una elección legislativa, es decir, para asignar a las personas que están en el Congreso, esas trampas que tiene la democracia o las instituciones terminan componiendo un Congreso que hasta hoy lo van a usar en contra de los intereses de la gente. Bueno, fíjese que eso usted dice las trampas. Eso es una forma de ejercer la vida pública y la política de mala fe. Porque la buena fe que indica, yo entiendo, y esto pasa en cualquier país del mundo, las normas que resultan esenciales y que deben sancionarse por un problema de urgencia, no se puede esperar a que se produzca el recambio. Pero eso es excepcional. Ahora, pero tiene cosas buenas No, yo no digo que... Hasta ahora de lo que hablé es, particularmente en este caso, de la temática del procedimiento, que me parece importante. Sí, tiene cosas muy buenas, por ejemplo, todo lo que implica el blanqueo de las formas distintas de convivencia entre las personas, ya sea el matrimonio entre personas de distinto sexo, la posibilidad de que el divorcio se dé de una manera mucho más civilizada, sin la necesidad de generar una causal para el divorcio. Hay un montón. ¿Usted es casado? Yo soy viudo. Ah, usted es viudo. Sí. Porque hay un montón de casados que deben estar esperando 2016 que todo esto funcione para separarse más fácil, ¿o no? Es probable, aunque fíjese que el tema es que la gente no se casa ahora. Y allí también hay normas que son sabias porque regulan lo que llaman las uniones convivenciales. Y yo creo que eso hace a un sinceramiento de las relaciones sociales. El derecho no puede permanecer ajeno a la realidad que le toca legislar. Tiene en cambio que dar seguridad y generar para esas relaciones normas que sean claras y que faciliten la vida en común. Entonces, el tener un capítulo sobre esas uniones convivenciales me parece que también es algo positivo. En materia de adopción también me parece que es algo muy positivo. Claro. Pero yo le diría que hay fundamentalmente dos aspectos que para mí son suficientes como para que el balance sea negativo. Si quiere se lo digo. Por supuesto. Los dos aspectos no estaban en el anteproyecto. Al contrario, estaban muy bien elaborados. Aparecieron como una modificación del Ejecutivo antes de la elevación al Legislativo. Uno, déjame adivinar, la capacidad de que el Estado resarza civilmente... Exactamente, Bien. la responsabilidad civil del Estado y de sus funcionarios. Y el segundo es el derecho al agua. Ambos son aspectos fundamentales. El primero... Un minuto, para que la gente entienda, Sí. lo primero que está contando es que si a mí me pisa un tren, yo no le puedo reclamar al Estado que me resarza civilmente por eso. No, tengo que hacerlo por la vía administrativa. Claro, está bien. Y además, a través de un sistema distinto, porque va a depender... Más complejo. No, además de lo complejo, porque el Estado está en una situación de preeminencia, va a depender del lugar donde le ocurra. Claro. Porque cada provincia va a tener un régimen diferente. Perfecto. Lo cual usted se imagina las contradicciones que genera. Y además se anula la responsabilidad personal de los funcionarios. Lo cual también es ¿Eso lo sorprendió? un retroceso enorme. Mire, me parece una cosa casi burda, o una burla a la ciudadanía argentina, porque inclusive desde el punto de vista de la transparencia y de la corrupción, va en el sentido contrario. Los funcionarios van a sentirse con mucha mayor omnipotencia. ¿Cómo es posible que independientemente de las omisiones o de las acciones dolosas que yo pueda cometer, las irresponsabilidades, no deba eventualmente responder con mi patrimonio? ¿Sabe qué me da la sensación, Zapsa? Yo lo escuchaba y pensaba, como siempre nosotros, los periodistas, los abogados, terminamos discutiendo cosas que a la gente, no que no le importa, pero siempre corre por otra vía. Le voy a dar un ejemplo. La gesta del 7D. Sí. Todo el gobierno apuntando al 7D. El 7D desapareció. La gesta de la desinversión de Clarín.
La Corte Suprema falló en contra, se tiene que desinvertir. Pero no cambió nada. Nada. Yo no veo la tele y es más plural. No. No me meto en internet y tengo más ofertas. Ahora, esto, digamos, un código civil como este, yo sé que se viene tratando desde hace tiempo, pero este año casi no se trató. No. Digamos, la comisión bicameral que No debería se hacer trató. esto, se debe reunido 3 o 4 veces. Si es que se reunió. Y ahora Porque lo- se lo puso absolutamente en la antesala. Pero- Porque aparentemente era algo que tenía que ver con la negociación entre el doctor Lorenzetti y la Presidencia de la Nación. Usted está sugiriendo que el fallo en contra de Yo no Clarín salió... digo, pero es muy sorprendente, digo, que durante un año, cuando ya prácticamente salía, no se trató, y producido el fallo, hay como un apuro fenomenal, inclusive con la dificultad de generar ámbitos en los cuales se discutan aspectos muy importantes, y donde además se quiera forzar la introducción de un código donde se toman estas dos decisiones tan nefastas, como es la irresponsabilidad del Estado en materia civil y como es el haber anulado el derecho al agua, que es uno de los derechos fundamentales en la vida moderna para las personas. Gracias, Sarce, por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Nosotros vamos a una tanda y volvemos un ratito con Día de Cierre. UMED, tu derecho a la excelencia. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. Vos también podés cuidar a tu propia gente. Como conductor de patrullas municipales, podés formar parte del programa de protección ciudadana. Estamos convocando personal retirado de Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad para trabajar en San Miguel. Podés inscribirte en el municipio, Sarmiento 1551, planta baja, o llamando al 4667-2120, de 8 a 14 horas. Municipalidad de San Miguel, gestión Joaquín. Tramo final de Día de Cierre, hoy tuvimos un programa bastante interesante, vamos a tratar de concluirlo en diálogo con una ex ministra de Salud de la Nación, que hoy es diputada nacional, obviamente por la oposición, que se llama Graciela Ocaña, usted seguramente la conoce. ¿Cómo le va, Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buen día, muchas gracias por atendernos. No, gracias por el llamado. Yo me quiero acercar a esta cámara para hacerte una pregunta acá entre nosotros. A Vos no ver. me estás mirando, pero me estoy acercando a la cámara. ¿Qué pensás de lo de Moreno? ¿Es realmente un cambio en la política económica del gobierno o no? Me parece que es más un cambio en las formas que en el fondo, ¿no? Eso es lo que creo. De todas formas, hay que, bueno, ver cómo se conforman los equipos y cómo es la dupla Capitanich-Kicillof, ¿no? Porque parecería que cada uno son personas totalmente distintas, ¿no? Capitanich es un hombre muy pragmático, muy promercado, que conoce mucho de economía, y Kicillof me parece que tiene otra formación totalmente distinta. Habrá que ver cómo eso se conjuga, y también lo que es cierto es que si no cambian el fondo, digamos, por supuesto es importante siempre las formas, pero bueno, las cosas van a seguir igual, ¿no? O sea, la inflación, que creo que es el problema más grave que tiene la Argentina, seguirá igual o peor. Graciela, vos hace muchos años estás acostumbrada a leer declaraciones juradas, es decir, ese documento que presentan los funcionarios donde cuentan cómo creció o decreció, en general no decrece, siempre crece para arriba, su patrimonio. Ayer se trascendió que la declaración jurada de Guillermo Moreno escondía algunas inversiones en bonos dólar link atados al dólar. ¿A vos cómo definís que un funcionario que debe perseguir, un exfuncionario ahora, que debía perseguir, combatir la inflación, compraba bonos atados al dólar para no perder, que no se deprecie su capital? Primero es funcionario, porque bueno, a partir del 5 o el 2 de diciembre, creo, Es funcionario, tenés razón. va a seguir y pretende seguir en un exilio dorado en Roma, ¿no? Cosa que nosotros realmente no comprendemos. Quien pudiera, ¿no? Sí, y aparte, bueno, usar el Servicio Exterior de la Nación, que debería ser para promover inversiones, promover negocios para Argentina, pagando así en exilio dorados a funcionarios.
exfuncionarios que realmente creo que deberían volver al llano, porque siempre también es importante. Y te lo dice una funcionaria que dejó su función y estuvo 13 años trabajando en el sector privado, y es muy bueno, porque te pone y te hace ver otra realidad. Pero lo de los bonos en dólares de respecto Moreno. a lo que decís, mira, como mínimo me parece que es poco ético, como mínimo, porque aparte Moreno es el que a través del INDEX fija la posibilidad de que esos bonos tengan una más alta o más baja rentabilidad, porque no te olvides que muchos de esos bonos están atados al crecimiento del Producto Bruto que genera la información del INDEC. Y eso me parece que sí es grave, porque allí podría haber manejo de información confidencial o información privilegiada, que creo que haría o podría encauzar a Moreno en otro delito, ¿no? Ya no en una falta ética. Me voy a acercar de nuevo para hacerte una pregunta en secreto. Vos no digas nada, pero yo te voy a hacer... Así que no nos están mirando. ¿Cuánto tiempo pensás que van a durar Kapitanich y Kicillof en una paz? Porque supone que son dos perfiles completamente distintos. ¿Lo ves armonioso o ves que se van a matar? Por lo que sea, han trabajado juntos, o sea que se conocen. Es cierto eso. Ya se encuentran en ese punto de equilibrio. Pero una cosa es trabajar con poder y otra cosa es trabajar sin poder, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Y creo que fue hace unos años. O sabiendo quién es el jefe, claramente, ¿no? En claro. Caso, Bueno. que era Kapitanich. A ver, para la gente que no lo sabe, Kapitanich contrataba una consultora vinculada a Kicillof. Era como una especie de consultor para Coqui, era el jefe. No, y fue asesor creo que también en la Comisión de Presupuesto del Senado. Exacto. La verdad es que me parece que poco. Ojalá me equivoque, porque creo que es importante que esto funcione para que podamos resolver los problemas de fondo, abordar los problemas que hoy tiene, insisto, la economía argentina, que todos tienen una terminal, que es la inflación, y que está carcomiendo los ingresos, los bolsillos de los sectores de ingreso fijo. Así que ojalá que esto no suceda, pero la verdad que me parece, te digo así entre nosotros, no le doy mucho tiempo. Te hago la última, se ve que al director ya le gustó que hable la cámara más cerca, así que te voy a hacer por esta cámara. Opinión del Código Civil, tenemos un minuto. Te que decir en un minuto pros y contras del Código Civil. ¿Te pareces en eso al kirchnerismo, que quiere sacar en una sesión la discusión de un Código Civil que debía llevar años? Este programa es una auditoría, ¿eh? En un minuto sale todo. Te digo, digamos, otra vez, las formas no son las correctas. Sí. Hay muchas cosas buenas, pero que me parece que esta discusión a libro cerrado es mala, y sobre todo es malo el pretender quitar responsabilidad del Estado y de los funcionarios, limitándola. Esto creo que claramente busca la impunidad de muchos kirchneristas que en el 2015 van a abandonar el gobierno. Ocaña, te agradezco por lo sintética que fuiste y por habernos tenido la paciencia de atendernos. Sé que estás en el medio del debate. Gracias, y te invitamos formalmente para la semana que viene, así charlas más tranquila con nosotros. ¿Cómo no? Te tomo la palabra. Gracias. Muy bien, un abrazo. Nosotros nos despedimos, me gustó hablar acá cerca porque me siento más cerca tuyo. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Hoy hablamos de todo, pudimos contarte de inflación, tocamos un poquito el tema del Código Civil. Nos vemos la semana que viene, esto fue Día de Cierre, ni se te ocurra no vernos a las 11:30 de la noche. Chau.